Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Una de las industrias que esperan beneficios del incremento arancelario a 395 fracciones que no hace mucho autorizó la Secretaría de Economía fue la de textil. Este rubro, junto con toda la cadena de confección, tiene años de quejarse de la competencia desleal de importaciones de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. De por sí es un ámbito muy lastimado por el contrabando y la subfacturación. Si bien el mercado ha mejorado en este año, muchas compañías aún no terminan de asimilar la problemática que generó la pandemia en nuestra economía. Hoy nos acompaña Rafael Saga Saba, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. ¿Cómo se observa el horizonte para este negocio en lo que resta del año y 2024? ¿Qué tanto les ayudarán los nuevos aranceles ya en vigor, algunos hasta del 25%? Lo invito a que nos acompañe. Rafa, muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, al contrario, gracias por tu tiempo, Albert. Hoy vamos a platicar de una industria realmente importante, nos ayuda para vestirnos, la industria textil. Y bueno, ¿cómo cierra la industria textil en este año? Ya estamos en el último tramo del año. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo le ha ido a la industria textil en este 2023, Rafa? Bueno, la industria textil ha pasado un momento difícil en este 2023. Ha sido un poco complicado. Nosotros, como mencionamos en el programa anterior, somos el 2.7% del PIB manufacturero con 84.500 millones de pesos. Y desgraciadamente este último trimestre, cuando comparamos los datos de este último trimestre contra el trimestre del año pasado, hemos decrecido 10%. Entonces, ¿Tercer trimestre contra tercer? Sí, el segundo trimestre del 2023 contra el segundo trimestre del 2022 hemos decrecido 10%, y es algo que se ve y se siente en la industria, ¿no? Estamos entrando en algunos paros técnicos y en algunas complicaciones, y estamos trabajando todo lo que se puede para salir adelante, ¿no? O sea, nosotros vemos un panorama no muy alentador para el 2023, pero estamos trabajando de la mano. O sea, ¿cerrarían con números negativos 2023? A como vamos ahorita, sí, pero se están haciendo esfuerzos, particularmente con la secretaria Raquel Buenrostro en Economía, para que este caminito se revierta, ¿no? Y creo que hemos tenido una muy buena audiencia, una muy buena comunicación, un muy buen entendimiento con ella, y esperamos que las cosas vayan caminando para mejor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es una industria, es un pilar de la economía. Ahorita que estamos hablando del PIB, no olvidemos que en 2010 esta industria representaba el 6% del PIB manufacturero. Entonces, bajar al 2.7, que fue el cierre del 2022, y ahorita bajar un poquito más, pues no es lo óptimo. Ahora, Rafael, la economía ha crecido mejor de lo que esperábamos. Se habla de que podría crecer 3% ahora, después de que al principio del año se hablaba de 1%. ¿Por qué la industria textil no le ha ido bien? ¿Cuáles son los factores que mantienen este crecimiento negativo? Tienes toda la razón. El PIB incluso manufacturero subió en este trimestre cuando nosotros fuimos para abajo. Y pues hay varios factores. Entre ellos tenemos, como lo vemos en las calles, desgraciadamente, piratería, contrabando. Tenemos varios temas que hay que atender, que no nos están ayudando a la industria en la actualidad. O sea, el viejo tema, ¿verdad? De la economía informal alimentada por la subfacturación, el contrabando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es, y es una tristeza, Alberto, porque nosotros contamos con 1.100.000 empleos, del cual el 70% son mujeres, jefas de familia, que llevan el dinero a la casa. Y creo que somos una industria muy dinámica, que podemos regresar a ser lo que éramos, pero esta historia que no nos deja avanzar del contrabando, de las malas prácticas, de un sector informal que nos inunda, ¿no? Ahora, hablabas de la colaboración con la Secretaría de Economía, con la titular Raquel Buenrostro. Bueno, ya hubo un buen empujón porque finalmente se impusieron aranceles a muchos rubros. ¿Qué tantos rubros les tocó a ustedes del alza arancelaria entre 5 y 25% que hace algunos días se aplicó? Bueno, nosotros tuvimos una muy buenas conversaciones con la secretaria Raquel, y tenemos 126 fracciones que subieron
unas permanecieron igual que como estaban, 76 permanecieron igual, estaban en el 25%, se quedaron en el 25%, y otras 51 fracciones fueron las que subieron 5%. Unas que estaban al 10% subieron al 15% y otras que estaban al 20% subieron al 25%. Esta es una medida que definitivamente aplaudimos y es para mí el primer indicativo de que tenemos una parte del gobierno que sí nos escucha, que sí está atenta a lo que estamos viviendo en la realidad. Pues es la primera vez que son receptivos, porque las otras anteriores, hasta hubo, digamos, una baja arancelaria, ¿te acuerdas? O sea, totalmente, a contraposición de lo que se requería, ¿no? Que incluso es una de las cosas que en Economía salió con la secretaria Raquel Buenrostro, donde ese decreto que iba a bajar las fracciones, iba a bajar el arancel en el 2024, en octubre del 2024, se cancela. Ahora hay que aclarar que esta alza arancelaria es contra países, o sea, importaciones de países con los que México no tiene tratado. Y uno de ellos, bueno, pues es China, ¿verdad? Que afecta mucho con el tema de producción que llega pues a niveles arancelarios muy bajos o subfacturada, o hay mucho contrabando y es la que afecta a la industria, ¿no? Totalmente. Y creo que estás tocando un punto medular, Alberto, que se tiene que entender y que tu público tiene que saberlo. Nosotros, México es un país sumamente abierto. O sea, tenemos 14 tratados de libre comercio con 50 países. Entonces, todo lo que tiene que ver con estos 50 países en estos 14 tratados no sufre ningún cambio, entra con 0%. Lo que esta medida afecta a todo lo que entra de países, como bien mencionas, China, que no respetan las reglas del juego y tienen líneas de negocio donde hay dumping, existen subsidios, existe trabajo forzoso, hay varias cosas que no ayudan a que sea una economía de mercado que podamos competir de tú a tú. Ahora, Rafael, del lado del consumidor, ¿qué tanto le pega o le va a pegar al consumidor? Porque pues ya sabemos que finalmente pues, ese segmento de las personas que acceden a esa mercancía barata, súper barata, pues ahora probablemente ya no van a acceder a eso. ¿Qué tanto le pega al consumidor y qué tanto puede ser un factor inflacionario? Yo te diría, no solo hay un compromiso con Economía, porque la secretaria nos hizo firmar un compromiso de que no iba a haber un incremento de precios, cosa que se hizo. No solo es un compromiso, absolutamente nada. El consumidor no sufrirá ningún cambio en los precios. Lo que ayudará será detonar una industria donde haya más consumo nacional. Y no veo ninguna afectación para el mercado. Ahora, bueno, si hablamos de un mercado informal con contrabandos, eso ya es otra historia, ¿no? Ahora, el contrabando, este tipo de medidas cuando suben los aranceles, pues hay como un aliciente a que ya los importadores que están en ese negocio, ellos van a decir, espérame, chatos, a mí me vale, pues yo voy a seguir porque este es mi mercado y no me lo van a quitar. ¿No va a subir el contrabando? ¿No hay el riesgo de que suba el contrabando? Creo que esto lo entendemos perfectamente y lo entiende perfectamente la Secretaría de Economía. Y entonces yo te podría decir que este es un primer paso de 3 o 4 que se van a dar, que tenemos muy delineados y perfectamente en el radar con la secretaria Raquel Buenrostro. Hay un compromiso de mesas de trabajo, hay 2 cosas más que se están trabajando todos los días entre la Cámara Nacional y la Secretaría de Economía para que al final cerremos este candado, ¿no? Y cerremos este candado donde todos podamos competir en un lugar con iguales condiciones, que lo que nos está pasando es que no estamos compitiendo con un país con las mismas condiciones. ¿Y qué vendría en ese sentido, Rafa? Bueno, pues yo creo que México tiene que tiene que trabajar fuerte contra el trabajo forzoso. Hay otros países, nuestros socios comerciales, por citar un ejemplo, Estados Unidos tiene medidas muy fuertes contra China, contra algunas regiones de China que producen a través de trabajo forzoso, llámese esclavitud o como lo mencionemos, porque nosotros estamos en el 2023 y vivimos en México y no creemos lo que pasa en otros lugares, pero en realidad sucede. Entonces, tenemos que trabajar muy de la mano con las marcas y con las tiendas para que entiendan las diferencias de comprar de un lugar a otro. Y con aduanas, ¿no, Rafa? Pues también, ¿no? Sobre todo con aduanas y también se está trabajando con aduanas. Hay una coladera que no se frena, ¿no? Desde hace muchos años. Pues tenemos que frenarla, porque
si estamos hablando, creo que estoy citando un muy buen ejemplo. En el 2010, el 6% del PIB manufacturero dependía de esta industria de textil y confección. Hoy en día ya somos menos de la mitad. No, y no son cacahuates. Estamos hablando de 84.500 millones de pesos, estamos hablando de 8.500 millones de dólares de exportación. Es una industria con 1.100.000 empleos. Sí, no, bueno, el contenido nacional que tiene esta industria es mucho mayor que cualquier otra industria. Sí. Estamos hablando que casi 40 centavos de cada dólar que se exportan son hechos en México. Cuando hablamos de prendas de algodón, estamos hablando de los menonitas en Chihuahua produciendo en el campo mexicano, en el campo el algodón, y de ahí se produce el hilo en México, la tela se acaba, se tiñe, se confecciona y se vende. Entonces, tenemos toda una industria totalmente en vertical, encadenada, que puede dar un producto mucho mejor. Y lo hecho en México es mejor hecho que en otros países. Claro que sí. Ahora, Rafa, ¿qué verías para el 2024? Ya vimos que la perspectiva de lo que resta del año no es la mejor. ¿Qué verías para el 2024, año electoral? Normalmente, pues, se paran muchas inversiones. Está el tema de la afectación probable de la recesión en Estados Unidos, que pues ahí está, que sigue latiendo y que pues baja mucho las expectativas de inversión. ¿Qué estás viendo para el 2024 para esta industria? Pues yo no he cambiado mi visión. Yo creo que nosotros tenemos grandes oportunidades con el nearshoring. Creo que el discurso de nearshoring existe. Creo que las compañías lo están viendo, ven una mejoría. Y estar en México tan cerca del mercado más importante del mundo nos da mucha ventaja. Entonces, pues yo te contestaría que si seguimos trabajando de la mano con la Secretaría de Economía, como hemos venido trabajando con este anuncio que acaba de salir de los aranceles, logramos cerrar la pinza con las 3 cosas más que tenemos cocinándose en economía, podemos salir mejor que como estábamos. ¿El mercado seguiría en números negativos o crees que puede haber cierta mejora? Creemos que para el próximo año podemos mejorar contra este. ¿Cómo cuánto están estimando ustedes? Es difícil, pero creo que podemos regresar a los niveles que estábamos para estar cerca del 3% del PIB manufacturero. Así estaban antes de la pandemia, estábamos ¿verdad? Antes, así es. Perfecto, 3% de crecimiento. Por ahí. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, no, y podemos, somos una industria sumamente dinámica, la mano de obra mexicana no la tiene ningún país como nosotros, somos muy entrones a la pelea y esto tiene que ver porque la estamos viendo difícil ahorita, pero sí creemos que con este tipo de señales podemos reactivar la economía. También no olvidemos que somos más de 120 millones de mexicanos que se visten todos los días y es un mercado que estamos tratando de trabajar cada vez más. Bueno, Rafa, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar acerca de esta tan importante industria. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo y por tenerme en este programa. Cuando se aplican aranceles, por supuesto que hay riesgos para el consumidor. Al final, su portafolio de opciones de productos se reduce. Además, la inflación aún nos golpea. Por otro lado está nuestra industria, que no necesariamente tiene por qué verse afectada, con mercancía de países con los que México no tiene tratados, y más cuando el peso se ha abaratado. Un tipo de cambio por debajo de los 17 pesos por dólar premia las importaciones y lastima las exportaciones al perder competitividad. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.